Bueno, tenemos hoy la visita de una persona que trabaja por Chihuahua y que viene desde el Congreso aquí a Ciudad Juárez, el diputado Omar Bazar. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Qué gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. No, muchas gracias. Vamos a platicar primero en este segmento. Usted ocupa dos lugares muy importantes, tanto frente a la 4T, pero también al Nuevo Amanecer. Una oposición desde el Partido Revolucionario Institucional, que en los comicios pues cambió la circunstancia de carro completo y ahora pues simplemente en el Congreso pocos diputados, una oposición que se ha visto a veces muy callada, no tan acompañada como esperábamos. No hay esa alianza a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional de cierta manera es de izquierda, está inscrito a nivel internacional en los partidos de izquierda, pero no hay esa alianza, esa afluencia por Juárez, por las causas reales, como esperaríamos quizás. ¿Cómo le dicen? Pues el Primor, PRI, Morena, el PAN tiene otras intenciones. ¿Qué está pasando en el Congreso? Mira, pues una realidad. Está pasando una realidad. La realidad electoral nos dio una realidad política y la realidad política nos hace cambiar muchas cosas en el PRI. En primer manera, pues tener nuestra realidad interna. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos? Y en el qué queremos, pues tenemos que tener una agenda de mucha claridad de cómo vamos a defender los intereses de los juarenses, cómo vamos a defender los intereses de todos los chihuahuenses y obviamente cómo vamos a defender a nuestro país. Y ahí es donde tenemos que poner los temas muy claros sobre estas particularidades, porque los que hoy gobiernan están gobernando mal. Y no lo decimos con un ánimo de oposición meramente porque ellos gobiernan y nosotros no. Lo digo como ciudadano. Las cosas están mal. Las circunstancias como se han venido enfrentando, tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado, no son las todas adecuadas. Tenemos hoy una circunstancia lamentable, una pandemia en materia de salud. Vamos a llegar ya a mil que no debieron haber fallecido. 1000 muertos por el tema del COVID, que si hubiera habido coordinación, si hubiera habido una política integral, si hubiera habido apoyo, si hubiera habido autoridad, posiblemente muchos de ellos no debieron haber muerto. Tenemos ya 10,000 contagiados y muchos más que no se saben porque no hay estadísticas, porque no hay pruebas. Bueno, lo más triste de esto, no hay quien dé la cara. Tenemos un secretario de salud que lo que menos sabe es salud. Entonces, realmente han dejado solo a la población, han dejado solo a Ciudad Juárez, han dejado solo a los grupos vulnerables. Parece que no les importa. Parece que le apuestan a las estadísticas, le apuestan a los contagios y le apuestan a tener maquillado lo que está pasando en saturaciones en las clínicas aquí en Ciudad Juárez, en saturaciones en las clínicas en Chihuahua, en la falta de pruebas que no las quieren comprar. Estoy exhortando al gobernador del estado, adquiera 1 millón de pruebas por lo pronto, para que hagamos lo que hicieron los países que hoy tienen contagio cero del COVID. Pues, ¿cómo salieron estos países adelante? Pues con una estrategia. Cosa que en Chihuahua y lamentablemente en Ciudad Juárez no se quiso hacer, no se ha hecho y no les importa, porque ni la cara quieren dar. Entonces tenemos una circunstancia muy lamentable en materia de salud, que es la más importante, la salud de los grupos vulnerables, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros, de nuestros hijos. De nuestras mujeres embarazadas. De todo, la circunstancia que está con una problemática, no hay medicamentos. Ahorita tenemos en el hospital infantil 4 niños muy graves por picadura de garrapatas. Y no conseguimos el medicamento. Afortunadamente, unos doctores solidarios del Paso ahorita me están entregando el medicamento para llevarlo más tarde al hospital infantil en Chihuahua y poder ayudar a estos niños que están en una circunstancia muy lamentable. Pero así ha habido muchas circunstancias que por carencia de medicamentos, porque nadie le importa, porque no están en el tema, porque están en un tema político, sino en un tema realmente de lo que estamos viviendo los chihuahuenses, los juarenses, en un tema de salud. La salud pública está abandonada, no hay medicinas, no hay tratamientos, están dándole a la gente citas a 4 o 6 meses, en fin, una angustia siempre ha habido, pero hoy se agudizó.
Hace 147 días que fue el primer caso y fue aquí en Ciudad Juárez. A las primeras semanas usted emitió de manera pública y hasta donde sé también de manera oficial, ofreciendo las instalaciones que tienen del partido, porque también usted es dirigente y ocupa el cargo como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué pasó? ¿Alguien aprovechó esos espacios? ¿Alguien los utilizó? No, mira, tuvimos la bondad de que nos contestaran el oficio, porque a veces el gobierno ni eso hace. Desde el mes de diciembre en el Congreso hay el llamado en exhortos de decirle al gobernador Corral: gobernador, en China está pasando esto. Va a brincar a Europa, gobernador, ya brincó, va a llegar a México, gobernador, va a llegar a Chihuahua. ¿Qué medidas tienes? ¿Cuál es el centro de control? ¿Qué medidas tienes en el sector maquilador? ¿Cómo vamos a proteger a los chihuahuenses, a los juarenses? ¿Qué equipamiento tenemos? ¿Cuántos ventiladores? En fin, ¿qué pruebas? ¿Qué estrategia? Bueno, nada. Primer brote, sector maquilador, dejaron que esto pasara, taparon las cosas y ahí tenemos hoy 1000 lamentables muertes que, repito, no debieron haber sucedido. Es un crimen de Estado. Hemos estado proponiendo muchas cosas. Algunas se han hecho, otras muchas no. Y no las quieren hacer porque están cerrados, porque no quieren escuchar, porque creo que le apuestan ya a la estadística, le apuestan al contagio, y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable porque aparte tenemos otra crisis, la crisis económica, la devaluación del peso al dólar, el desempleo, paralizados el comercio, cerrado el comercio por 3, por 4 meses, cerrado muchas áreas importantes de la productividad y del comercio en la frontera, y nadie apoyó a estos comerciantes hasta el día de hoy. Ahí me gustaría conocer desde su experiencia y desde las entrañas de lo que le llamamos sistema, qué pasa y cuál es su posicionamiento al respecto. No su opinión, su posicionamiento y qué se va a hacer. Permite, en el tema, acaban de decir, vamos a cambiar toda la estrategia. Vamos a hacer esta alianza federalista donde están gobernadores del PRI y también del PAN, y vamos a unirnos y vamos contra el gobierno, y esto parece que van a salir con estandartes. Pero la pregunta es, ¿a quién va a curar? ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Cómo le van a dar seguimiento a lo que sí se entregó en algunas economías que se gastaron? Y luego, ¿dónde quedó todo lo demás? Y todos los que quiebran, ¿qué van a pasar con ellos? Es una circunstancia lamentable económica, el desempleo, la angustia de las pymes, del autoempleo, del que tiene una boutique, el que tiene un comercio, el que tiene una tienda, está pasándola muy difícil. En una circunstancia, le aprobamos de entrada al gobernador un paquete de más de 3,000 millones de pesos, que yo ya pedí que se auditara, porque nadie ha recibido nada. Y si le preguntamos hoy al gobierno del Estado, dice que ya lo entregaron todo. Entonces, es algo increíble la circunstancia como manejaron las cosas, sin transparencia, sin focalizar, sin reunirse con los colectivos, sin reunirse con los comerciantes, sin reunirse con los empresarios, con las cámaras, sin tener una coordinación. Y ahí tenemos la angustia de muchos que están quebrando, y al quebrar un negocio, pues estás despidiendo gente. Estás despidiendo gente y estás adquiriendo deudas, pero también el agua no dejó de llegar los recibos con el 200, 300% de incremento. En una contingencia de salud que lo que te dicen a nivel internacional son 3 cosas: usa el tapabocas, distanciamiento social y lávate las manos. Y tu gobierno del Estado lo que haces es cortar el agua, subirla al 300%. Entonces la gente que tiene agua no quiere gastarla. Entonces, una de las cosas que es elemento curativo o preventivo no se está usando porque estás encareciendo el consumo del agua cuando debe haber sido gratuito en esta temporada, en esta etapa. Y así muchas cosas que se han dejado como errores, y ahí están las consecuencias. Quebrado el sector productivo, quebrado el sector comercio. Le hemos exigido que nos den la lista de beneficiarios. Le pedí al Auditor Superior del Estado audite ese padrón. Hasta el día de hoy no hemos tenido información. Le hemos solicitado al gobernador incremente el presupuesto para las pymes, que se reúna con los prestadores de servicios, que generen empleos, que genere autoempleos, que proteja la economía formal, que proteja a los empresarios. Y bueno, pues no, ni una ni otra, porque ahora con la nueva realidad, lo que pasa el domingo en el anuncio del gobernador, pues simplemente se lavó las manos.
Se lavó las manos y aventó la bola a los municipios. Dice, los municipios son los responsables. ¿Y con qué apoyo? Si a nivel municipal tenemos 50 municipios que no tienen hoy ni para la nómina, ni mucho menos para gasolina, para la seguridad pública, cuando no hay manera económica de poder salirle adelante con una gran prevención, con una gran campaña. Desconozco en específico y toca un tema muy importante, la seguridad y el agua. El agua la voy a dejar para un poquito más adelante, porque ahí pues, sí, fue un gran choque de fuerzas políticas y una guerra por el agua. Nos trasladamos a las guerras del futuro, comienzan aparentemente en Chihuahua. Pero volviendo al tema de la seguridad, Juárez ocupa los primeros lugares en la tasa de mortandad de mujeres que se encuentran embarazadas y pierden a su bebé prenatal, es como se llama, la tasa de obesidad infantil y la peor. Somos de las ciudades más violentas del mundo y no dejamos de salir de esos lugares. En ese posicionamiento, en esa circunstancia, ¿qué está haciendo o qué ha intentado hacer a través del Congreso para buscar mejores condiciones? Porque la crisis de salud, la crisis económica y la constante crisis de violencia, no creo que esa fórmula, negativo más negativo más negativo, hay alguna manera... Y sumemos la educación, que va a ser un fracaso. El tema educativo también, a partir de unos días más que inicie el asunto, donde tenemos un millón de gentes. Es el futuro, ¿sí? y lo vamos a dejar ahí. Pero finalmente, estos tres, no veo la manera en la que vayamos a ver la luz próximamente. No, pues hay abandono de gobierno, es lo que estamos comentando. El gobierno abandonó, le está dando la vuelta, están en otras cosas, no están en esto. ¿Cómo en cuáles están? Mira, bueno, pues están en lo de ellos. Están viendo cómo perjudican actores políticos, están viendo la sucesión del gobierno. Corral está viendo sus arreglos con López Obrador, su futuro, están viendo lo personal, que está viendo lo colectivo, está viendo a la comunidad, están viendo su salida, están viendo su futuro político y no están viendo su responsabilidad actual. Tema del agua, los dos temas. El doméstico, el incremento del 300% y los cortes que están pasando en todo el estado. Aquí en Juárez es un 6% mensual que aumenta constantemente. Así como el crédito del banco cuando dejas de pagar y tienes un incremento diario del 6% por no pagar. Bueno, aquí por consumir, de todos modos, cada mes 6% más. Y así de esa manera. Y en otras ciudades del estado, que aquí no parece, afortunadamente son benditos en muchas cosas, entre ellos en lo del agua, el tandeo. Tenemos ciudades que tienen agua 2 horas. Bueno, es que aquí te la cobran, pero no te llega. O sea, sí, no llega a la red. Sí, no, te abres y pues, por ejemplo, dejas ahí la jarra y luego ya cuando terminas de hacer todo lo que tengas, ya está tu jarra para poder tomar agua. Y dicen que es por la temperatura, sí, no hay presión. Entonces, en este tema, ¿habrá alguna investigación? Porque finalmente vemos que mes con mes dicen, gastamos 50 millones porque arreglamos esta tubería, porque arreglamos, intervenimos, hubo un hundimiento aquí en el Parque Central, hoy hubo uno de agua potable en la López Mateos, en estos días hubo y se supone que ya, y todo eso son millones de pesos. No hablamos de miles, hablamos de millones. 1 millón de pesos, pues en cualquier ciudad es una casota. Mira, he pedido la auditoría a la Junta Municipal de Aguas de Ciudad Juárez, como en otras. Hemos pedido la revisión de los ingresos y de los gastos. No nos la ha dado el auditor. Voy a seguir mandatando como miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, se transparenten los recursos de la Junta Municipal y podamos tener claridad en qué se está gastando, porque no dejan de cobrar. Como bien dices, cada mes 6% y si no pagas te cortan el agua. No dejan de tener el ingreso, pero tampoco se ve una eficacia, una eficiencia en el servicio del agua potable y el alcantarillado. Que ese es otro tema, el alcantarillado, el drenaje pluvial y otras cuestiones que también deben de tener infraestructura que no la están haciendo. Entonces, vemos que para eso sí hay dinero. Si hay dinero, digo, se requiere y entendemos que gasten el dinero, porque para eso el dinero nadie lo trae en la bolsa para dejarlo ahí en el colchón, menos el gobierno. ¿Qué va a pasar si no le responden? Porque ya vienen los comicios electorales y ya viene la veda electoral de hablar sobre el dinero, el gasto del erario público. Ya vienen tiempos que empieza a disminuir la información sobre, pues, la realidad. La realidad
del manejo del erario público, el dinero de los chihuahuenses. Nosotros tenemos va a que pasar ahí? seguir exigiendo transparencia, eficacia, tenemos que hacer una oposición crítica de propuestas, de análisis y de proyectos. ¿Y si no responde? Tenemos que denunciarlos. Mira, yo llevo más de 18 denuncias públicas y 12 denuncias en la Fiscalía General del Estado a funcionarios de este gobierno estatal. El tema de medicina, pensiones civiles, Ixizal, transporte, en fin, y no mueven ni una hoja a estas denuncias. Estuve con el fiscal general del Estado hace unos días pidiéndole que se movieran las averiguaciones porque son delitos que no los digo yo, o no los invento yo, o no me los dice nomás un ciudadano. La Auditoría Superior del Estado, en mandato del Congreso del Estado, por mayoría, dice: esta cuenta pública está mal, estas cuentas están mal, actúese y désele vista a la Fiscalía General del Estado para una averiguación. Bueno, no ha pasado nada. Entonces hay que exigirle al gobierno del Estado, hay que exigirle al Ministerio Público actúe sobre las corrupciones que están hoy ya presentadas. Vamos a seguir presentando con estas revisiones y con estas solicitudes de auditoría que hemos comentado, vamos a empezar a exigir más que el auditor presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Ahora sí, vámonos al tema. Hablábamos del agua en lo doméstico, Sí. Denuncias, auditorías que todavía no, pues no dan algún resultado. Lo que sí, que ya no está en terrenos de Chihuahua, es el agua. ¿Qué pasó allá en el centro, en el este del estado de Chihuahua? Mira, pasó lo que nunca había pasado. Una orden del presidente López Obrador de vaciar las presas de Chihuahua. Independientemente del tratado de 1948, que es un tratado que en práctica tiene bondad para el país, nos entregan el doble del agua de lo que nosotros entregamos como país. No más que lo que entrega el país, pues sale de Chihuahua. Ese es el problema, que todo lo que se entrega a Estados Unidos sale de Chihuahua. Es el agua que se produce, nace, se cosecha, como se dice, en la Sierra Tarahumara. Es el agua que viene de los bosques del estado, baja y se hacen estas grandes presas, unas grandes obras hidráulicas, por cierto, hechos por los gobiernos priistas, y ahí están unas extensiones enormes, hectáreas, que por mucho tiempo han sembrado, han dado empleo y sobre todo alimentación a los chihuahuenses y a los mexicanos. Ahora, por capricho, y digo por capricho porque cuando tú puedes dialogar y puedes acordar, entonces hay voluntad política. Pero por capricho mandan a la Guardia Nacional y la orden del presidente López Obrador es: abran las compuertas. Lamentable, el día de ayer abrieron todas las compuertas. Una vez más. Una vez más, ayer abrieron todas para entregar y se ve increíble la gente llorando, viendo cómo sale el agua, porque no, aparte de esto, no ha llovido. Y no ha llovido en la sierra. Y no ha llovido tampoco en el sector productivo agrícola del estado, entonces no tenemos garantizado el ciclo agrícola 2021. Es decir, el año que entra vamos a tener problemas de abastecimiento y se van a dejar de sembrar miles de hectáreas. No vamos a tener, no hubo temporal. Ayer anduve en Guerrero, en municipios de Chihuahua, y me decían los agricultores: no creció la avena, no creció el frijol, no llovió. Estamos en una circunstancia muy fea en tema de que no hay agua y los animales y todo está sufriendo bastante en la productividad y en la región rural de nuestro estado. Y el agua que se estaba almacenando hoy se está yendo para pagar un tratado de aguas que pudieron haber negociado como se había hecho siempre, cuando no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que Chihuahua puede tener una sequía, puede tener un problema de estos. Ya ha pasado años con otros gobiernos y se manda una nota diplomática a través del gobierno federal y se renegocia el tema del pago de los 5 años de los excedentes. Entonces, es un capricho del gobierno federal, es la orden, pero lo más lamentable es que el gobierno del estado es cómplice, es actor importante en estas circunstancias. Y te lo voy a decir por qué. Porque en el mes de diciembre, y ahí está en la página de internet de la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Gobernación presume, dice: reunión con gobernadores fronterizos, entre ellos Corral, donde se firma la entrega del agua de estos estados para el Tratado del 44. Desde diciembre. Y viene la firma del gobernador Corral. Es decir, que él desde diciembre traicionó a los chihuahuenses y a los agricultores.
Nosotros nos fuimos más allá, nos fuimos con 15 alcaldes priistas, de donde nace el agua y de donde están las presas. San Francisco de Conchos es un municipio priista, ahí está la presa. Y estos municipios priistas fueron ante la Suprema Corte de Justicia a presentar hoy ya 16 controversias constitucionales en defensa del agua para que los ministros de la Corte puedan tomar la decisión si el agua es de los chihuahuenses o si es de los productores o están violando alguna garantía, algún derecho. La Corte le da entrada a estas 16 controversias constitucionales y lo más absurdo, le manda a preguntar al gobierno del estado. Le dice la Corte lo siguiente: señor gobernador Corral, aquí hay 16 municipios de su estado que quieren que emprendamos un juicio, por así decirlo, con el gobierno federal, con agua, por el tema de la decisión del gobierno federal de llevarse el agua de Chihuahua. ¿Está usted interesado a ser tercer interesado en este juicio? Si es así, presente sus argumentos a favor de los ayuntamientos o a favor de Conagua. Le damos 60 días gobierno del estado para que haga sus alegatos. Hasta el día de hoy no ha acudido el gobierno del estado a defender el agua. Era para que hubiera al día siguiente dado los argumentos de defensa a los municipios, a los agricultores y a los ciudadanos. Ahí está la complicidad de Corral, que desde diciembre firmó la entrega del agua. Pero también en el Congreso del Estado presenté el exhorto y se aprobó por unanimidad. El Congreso del Estado le dice por unanimidad de los diputados, incluidos los del PAN, le dicen al gobierno del Estado: presente la acción constitucional ante la Corte. Es decir, hoy el gobernador está en desacato de un exhorto del Congreso del Estado. Bueno, ahí nos están poniendo unas imágenes para abordar otro tema, donde también envía un exhorto, donde también le pide pues que vayan acorde a la situación que se vive allá, pues sin agua. Un Congreso que trabaja, que está ahí y que va en contra del mismo gobierno en turno del Estado. Pero aquí en Juárez y en Chihuahua se vivió la experiencia de la conectividad. Y me refiero al transporte, que ahí estamos viendo uno de sus otros exhortos. Es correcto. Platíquenos, ¿cuál es su posicionamiento al respecto del BRT, para el cual tienen destinado en Juárez 1,000 millones de pesos? Había prometido 2,000 millones, más de 2,000 millones de pesos en sus primeros 100 días, pero finalmente solo serán 1,000 millones. Para eso sí hay dinero. Para medicina no hubo, pero para esto sí. Él quiere apegarse quizás a cumplir esa promesa. No es tanto la promesa, es un negocio. Es un negocio. Porque reformó la ley del transporte. Y al reformar la ley de transporte, permite ahora que haya empresas de transportes a las cuales les va a dar la concesión de este eje troncal. Este y otro en la ciudad de Chihuahua. Y ya sabemos a quién les va a dar. Unos de apellido Madero y de apellido Elías. Son los concesionarios de las nuevas transportadoras, digámosles, pero arbitrariamente lo están haciendo. En primer lugar, no hay transparencia. En segundo lugar, nunca platicaron con los transportistas. Ahorita, ayer me reuní con los transportistas de Ciudad Juárez, pues muy molestos porque los están perjudicando y no los han convocado ni a ninguna reunión para decirles: oigan, va a pasar esto, se van a afectar en esto, se van a beneficiar, ¿qué proponen? Nada, arbitrariamente empezaron la obra sin consultarlos. Ayer estuvimos en una manifestación en obra con los transportistas, dándoles el apoyo y el respaldo y exigiéndole al gobierno del estado cancele la obra hasta que no sean tomados en cuenta los transportistas, los comerciantes, porque esto ya pasó en Chihuahua y quebraron a todos los comerciantes de la avenida Vallarta, de la avenida Tecnológico en la capital. Aquí van a hacer lo mismo con todos los comerciantes. El tema también, como lo habíamos platicado, en salud, el tema de los hospitales, el colapso del traslado de ambulancias, o sea, una serie de cosas que no están previstas, que se deben de consultar y también se debe escuchar al usuario, a la persona que sale desde temprano a ir a trabajar, que con esto se va a tener una circunstancia de 30 minutos, 1 hora de retraso por estas intolerancias, que a todas luces, como bien dices, pues como si tienen 1,000 millones de pesos mínimo para invertir en este capricho,
cuando ahorita se requieren ventiladores, medicinas o los medicamentos para los niños que ahorita están en el hospital infantil luchando por su vida porque no hay medicinas para la picadura de garrapata, como ejemplo. O para el cáncer. O para el cáncer, o para cualquier programa que existe hoy, la necesidad de aplicar esos 1,000 millones y no un capricho. Ah, pero eso sí, son muy buenos para estar ahorita criticando a otro capricho del gobierno federal, del Tren Maya, en lugar de estar apoyando a los empresarios en el tema de la economía. ¿Cuál cree que sea la falla en la moralidad o en la voluntad o en estos nuevos gobiernos donde cambiaron los colores, pero las causas, la verdad es que la problemática es la misma? Habían prometido grandes cosas, pero ahora pues se quedaron muy lejos. Yo lo digo en 2 palabras, mira, inexperiencia total. Segundo, frivolidad. Tenemos gobiernos frívolos, insensibles, no sienten el problema, no sienten la carencia, no sienten el dolor de la gente, no sienten el hambre, no sienten la necesidad, la angustia, la preocupación, no sienten lo que está viviendo la gente en la comunidad. Están viendo números y cifras, negocios, están viendo las encuestas, pero no están viendo lo que la gente está sufriendo en estos momentos. Antes de abordar el tema de las encuestas, que lo menciona, me gustaría abordar el tema como partido. Ha sufrido golpes, tiene acusaciones, tiene acusados en este momento, uno en proceso de extradición, otros ya han sido extraditados. Y los que faltan. Y los que aparentemente faltan y podrían llegar ya sea pues con los lujos y como se ve al recientemente extraditado, o con la promesa de que haga las denuncias, o bueno, de otras maneras, ¿no? Pero finalmente el partido, usted como representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿en qué posición lo deja? Mira, ¿Con qué carácter podríamos decir que debe de continuar o debe de ya eliminarse el partido? ¿Qué debe de suceder y qué va a suceder? Tenemos un gran rol social que necesitamos fortalecer. Tenemos un llamado histórico que tenemos nosotros que fortalecer, nuestro llamado histórico. En 2 particularidades. Primero, tenemos que reflexionar lo que es la realidad. Por 2 ocasiones, los juarenses, el estado de Chihuahua y el país, pero particularmente aquí, nos dijeron no. Perdimos la gobernatura en el 16, perdimos la presidencia de México en el 18 y todo lo demás. Cuando hacemos nosotros el análisis o lo que le llamamos el diagnóstico, el por qué perdimos, bueno, pues ahorita el auditorio estará diciendo el por qué. Y puedo decir 2 palabras, tú también creo que estás, ya me tienes el resultado muy fácil, del por qué perdimos. Decía Luis Donaldo, gobiernos arrogantes, en primer lugar. Y en segundo lugar, o el primero es corrupción. Fuimos atacados y puestos a todos los priistas, nos metieron en un costal y nos llamaron a todos corruptos. Lo inducieron, lo publicaron y así lo dejaron. Y a todos nos metieron en un costal llamado corrupción. Cuando solamente hay algunos malos funcionarios, algunos que ni siendo priistas, pero se abusaron de los gobiernos priistas, cometieron ilícitos. Y el partido fue el que pagó estos perjuicios, y el partido fue el que se dañó, y los buenos priistas somos los que pagamos las consecuencias de los que hicieron este tipo de circunstancias. Entonces, si el diagnóstico nos dice que los priistas no quieren y quieren alejarse y quieren que seamos combativos en el tema de la corrupción, eso es lo primero que tenemos que hacer. Un partido de denuncia, un partido intolerante a la corrupción y un partido que no permita más que sean postuladas candidatas o candidatos que tengan algo que ver con investigaciones en materia de corrupción. Exigimos justicia tanto para los nuestros como para los que hemos denunciado de actos de corrupción del gobierno actual. Entonces veremos una vara que mide hacia el pasado, que pone a lo mejor las reglas para el futuro. ¿Y qué harán con el gobierno actual? ¿Buscarán también el análisis, el escrutinio para buscar si hubo
algún acto de corrupción en estos momentos, en esta administración? Seguiremos señalando la corrupción de este gobierno. La ineficacia es corrupción. El tener dinero y no aplicarlo bien es corrupción. O el estar aplicando donde no debes de aplicar y donde debes aplicarlo y donde has abandonado la salud, el campo, la seguridad, el empleo, la educación, donde has olvidado todo. Hoy 1 millón de chihuahuenses no tienen acceso al internet y la educación va a ser por esas vías. En 35 comunidades cabeceras municipales no hay internet. Más de 10,000 comunidades en el estado no tienen internet y 5,000 no tienen electricidad. ¿Cómo queremos entonces tener una educación que salgan adelante nuestras niñas y nuestros niños con estas realidades? Entonces tenemos mucho que hacer. En el PRI tenemos que reflexionar, lo hicimos, y tenemos que entender el mandato de la gente, el por qué nos dejó de apoyar. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Si el PRI de hoy actúa en consecuencias, le abre la puerta a gente productiva, a gente de bien, a gente que lo que quiere es ayudar, seguramente va a haber una conectividad con la población y vamos a salir adelante. Una de las reformas que recientemente, hasta donde creo, avanzó, fue la posibilidad de que jóvenes de los 18 años puedan postularse. ¿Qué le parece esta perspectiva para la juventud? A los 18 años posiblemente, quizás alguno muy rayando en la genialidad, pues tenga alguna carrera. Pero la realidad es que la mayoría de ellos no van a tener ni siquiera los primeros años de lo que antes se le llamaba pues, los años troncales, ¿no?, de la universidad. ¿Qué le parece esta apertura? Desconozco si en sentido estricto se aprobó para los próximos comicios. Mira, se aprobó en el tema de los derechos. Ajá. O sea, debemos de tender derechos y no prohibir derechos. Es decir, la juventud tiene derechos a ser postulados, tiene derechos a hacerlo. ¿Quiénes? Pues los que tengan capacidades, los que los partidos o ellos mismos en las alternativas ciudadanas y la ciudadanía con su voto dirá sí o no. Okay. Pero tienes el derecho. Como también el derecho a una persona mayor de 70 años de poder aspirar a ser gobernador del estado. Había una prohibición. Entonces, bueno, también tienes el derecho, si te encuentras bien, si tienes capacidad, si tienes experiencia y quieres aportarle y la ciudadanía te quiere, bueno, pues no tienes por qué privarlo. También el derecho por la edad. O sea, ni por tener menos ni por tener más. Entonces se quitaron esos candados, sin embargo se hizo muy tarde en el Congreso. Mañosamente también hay que decirlo. Se hizo muy tarde en el Congreso y no aplican para el 21, aplicarán para el 24 en el caso de los diputados y demás, y aplicará para el próximo gobernador, que no será el del 21, para la disminución de la edad. Es decir, no quedó para la próxima elección. Ok. En estas próximas elecciones, ¿qué es lo que usted estará trabajando desde su partido, pero también estará buscando abrir la posibilidad a un cambio, a eliminar quizás estos momentos tan difíciles? Vemos que tenemos COVID. O sea, van a ser afluencia elecciones yo creo que en uno de los momentos más álgidos de esta nueva edad contemporánea, digamos, del siglo XXI. Las nuevas disposiciones, de la nueva realidad. Tema de la juventud, estamos en los días internacionales de la juventud. El esfuerzo es abrirnos a los jóvenes. Un partido que no se abre a los jóvenes no tiene futuro y no tiene presente. Yo tuve la oportunidad de ser diputado federal a los 21 años y tuve la oportunidad nuevamente de ser a los 25 años diputado federal. Entonces, hay manera, y yo los invito a los jóvenes a que sigan construyendo su oportunidad en el PRI, o en el PRI, que hoy les abre las puertas y hoy los necesita, y requerimos que tomen la política del partido. Es la única manera que tiene el partido para salir adelante, que llegue alguien a relevar a los que han aportado para bien y a muchos otros que aportaron, y que es el momento del reemplazo generacional. Para eso estamos construyendo un partido abierto a todas y a todos, pero particularmente a la juventud. Ahora bien, la nueva realidad, pues es una nueva realidad. La tenemos que adecuar en el partido, tenemos que comunicarnos por las vías de comunicación, tenemos que abrirnos a las nuevas disposiciones. Pero vuelvo al tema, y ayer lo comentábamos en algunos otros medios, la discriminación política va a ser enorme. Cuando tienes tú comunidades que no tienen electricidad,
donde tienes tú 1.100.000 de chihuahuenses sin acceso al internet. Pues ¿cómo puedes llegar con las nuevas aplicaciones? Pues lo estamos viendo nomás para los que están en la ciudad. Sí, siempre sí, tengan acceso también al internet garantizado para poder tener acceso a la información a través de sus aplicaciones. Entonces, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que adecuarnos, tenemos que ir innovando muchas circunstancias de la realidad, pero hay un tema toral que creo que ahí es lo fundamental y es nuestro futuro y es nuestro compromiso, que son las causas. El PRI tiene que tomar, como lo hemos hecho, las causas, las gestiones y las defensas de la problemática de los chihuahuenses. ¿Cuál es la causa de Omar Bazán? Mis causas es la justicia y el desarrollo. Mira, la educación particularmente. En lo personal, como algunos saben, no tengo sueldo como diputado local, lo he donado. No tengo sueldo como presidente del PRI. Tengo la oportunidad de estar en un patronato que tiene más de 1,000 jóvenes becados y estamos buscando más para que terminen su universidad y para que terminen su preparatoria. Esa es mi causa. Cada joven que sale graduado yo me siento satisfecho porque le estamos aportando a la sociedad un profesionista. Pero también cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que aportamos algo, cada vez que gestionamos algo, cada vez que se soluciona un problema de los chihuahuenses, nos sentimos satisfechos. El PRI es un partido de causas. Antes de terminar y antes de irnos, ¿está de moda eso de donar el salario o lo que reciben ustedes como compensación, como dieta, como legisladores, como diputado del Congreso? También los legisladores federales lo hacen, los de Morena lo hacen. Pero ¿no sería más interesante generar programas permanentes que realmente aperturaran las oportunidades a los jóvenes? Totalmente. Y más en estos tiempos. Mira, digo, van a cerrar 19,000 escuelas privadas a nivel nacional. ¿Dónde van a quedar esos cientos de miles de jóvenes que ya no van a tener una escuela donde regresar, aunque sus papás pudieran o no pagar? Simplemente ya no van a existir. Es correcto. De los 33 diputados locales soy el único que dona su sueldo. De los 9 diputados federales soy el único que dona sus sueldos. De los presidentes de los partidos políticos soy el único que no tiene sueldo. Entonces tenemos una responsabilidad real, tenemos más de 1,000 becados, estamos armando una estructura municipal y aquí en Ciudad Juárez estamos construyendo una infraestructura para que todos aquellos que se van a quedar por necesidad económica, lamentablemente, sin la oportunidad de estudiar, porque a veces la educación pública es más cara que la educación privada. Es decir, te cuesta más el colegio de bachilleres que una prepa privada. Te cuesta más la UACJ en alguna carrera o la UACH que una escuela privada. La educación pública es muy cara y lo hemos estado mandatando en el Congreso, que no debieron haber cobrado las cuotas de inscripción y lo hicieron y le estamos exigiendo que regresen el recurso y que el gobierno federal y el gobierno del estado subsidie a las universidades, que las han dejado solas también. Entonces, tenemos mucho que construir en el tema educativo, tenemos que aportar, es un tema de muchos y de todos los que tenemos que salir adelante. El rezago está en todos lados. Entonces, ¿usted le apostaría directamente a darle más presupuesto del erario público a la educación, a las escuelas? Por un lado. Y por otro lado, nosotros como personas, como empresarios y como chihuahuenses, aportar infraestructura que le pueda llegar a todas y a todos. Bueno, ¿algo más que quiera decir después de...? Pues un llamado a la autoridad. Hemos pedido desde el mes de marzo que sea declarada Ciudad Juárez zona de emergencia sanitaria. Requerimos el apoyo del gobierno federal, requerimos el apoyo del gobierno del estado. No queremos más contagios, no queremos más muertes, queremos que haya una política eficaz para terminar con el COVID. Queremos pruebas y queremos que en los hospitales se tenga trato digno. Queremos políticas de apoyo a los comerciantes, queremos que se generen empleos y queremos una estrategia en materia de seguridad pública. Los invito a que siempre tengamos distanciamiento social, pero también que usemos el tapabocas. Esta medida es preventiva, es la manera de poder evitar el contagio. Debimos haberlo hecho desde el principio, pero nunca es tarde. Hagámoslos por los nuestros. Bueno, con esto nosotros vamos a terminar esta edición, esta entrevista al día de hoy y lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos más información, así que no le cambie. Esto es XCJ Noticias.